Estamos aquí un sábado más. Me da mucha alegría que puedas estar unido conmigo en este estudio del libro de Daniel, en este estudio del fin de los tiempos. Ya tenemos varias semanas que también nos hemos introducido aquí en el libro de Daniel, y hay mucho en la palabra de Dios que nos enseña estas eh, dinámicas, referencias bíblicas de lo que va a acontecer en el mundo antes del regreso de Jesucristo. Y tú y yo, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que escudriñar y profundizar. Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado esta puerta abierta para que podamos ir profundo en el corazón de Dios y podamos aprender. Entonces todo esto es fascinante, pero más allá de toda la letra, es que algo que yo anhelo, que aquí con un grupo de amigos anhelamos, es que podamos tener un corazón encendido por Jesús, lámparas encendidas, lámparas con aceite para el día en que veamos a Jesús aparecer en las nubes. Y te he dicho también semanas atrás que con grupos familiares, grupos en casa, tenemos ya algunos años donde hemos estado profundizando en esto, y ahora queremos compartirlo contigo y también tú compártelo con otros. Entonces voy a hacerte un resumen rápido de lo que hemos estado viendo. Sabes que el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Te he dicho que del capítulo 1 al 6 vemos el contenido histórico de lo que fue Daniel como un joven, como un hombre, como un señor, como un hombre de oración en la tierra de Babilonia, en el imperio babilónico, en parte del imperio medo-persa. Y todo eso lo vemos desde el capítulo 1 al 6, y el contenido histórico. Y del capítulo 7 al 12 vemos el contenido profético. Dios empieza a irrumpir la vida de Daniel con sueños, con visiones, con revelaciones. Y a Daniel le costó mucho llegar a tener entendimiento, comprensión de estas visiones tan fuertes, tan difíciles. Entonces, esto es un detonante para que tú y yo no nos sintamos confundidos, desanimados por no entender, porque le costó a Daniel, pero Daniel al final tuvo comprensión. Y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo también vamos a tener comprensión. Yo puedo saber que alrededor de este lugar, de tu casa, hay ángeles rodeándonos. Dios está enviando ángeles para que podamos tener sabiduría, entendimiento. Y quizás no vemos con ojos físicos, pero con ojos espirituales yo puedo saber, conocer y sentir que Dios está derramando mucho entendimiento, mucha humildad, mucha sabiduría, para que podamos comprender estos libros, estas visiones, estas revelaciones, la escritura, la palabra del Señor. Y para ir ya entrando de lleno en la lectura de hoy, sabes que ya hemos venido viendo el capítulo 7. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 8, y te lo he mencionado que no están desconectados. No está desconectado el 7, el 8, el 9, el 10, hasta el 12. Todo lo que Daniel comenzó a ver son visiones y revelaciones que lo fueron metiendo más profundo en toda esta enseñanza, en el plan que Dios tenía. Y viste que en el capítulo 7 leíamos acerca de cómo Daniel puede ver toda la historia humana, los últimos 3000, 2500 años de historia, donde Daniel ve cómo iban a existir cuatro imperios muy fuertes, cuatro potestades, que era lo mismo que Nabucodonosor había visto en la visión de la estatua de oro, plata, bronce, etcétera. Y Daniel ve cómo habían bestias detrás de estos imperios, y que era una referencia a Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, una confederación de naciones, 10 potestades, y al fin de la era un anticristo, el peor de las bestias. Pero cómo todo va a terminar con el reino de Jesucristo. Dios sentado en el trono envía al Hijo de regreso a la tierra para que establezca su reino eterno y para siempre. Y todo eso lo vemos en el capítulo 7. Y ya en el capítulo 8, la palabra de Dios nos hace un zoom cada vez más cercano a lo que va a ir ocurriendo, pero ya específicamente
Vemos que leímos la semana pasada que esta visión se titula La visión del carnero y del macho cabrío, y es una referencia ya más de cerca al imperio medo-persa y al imperio griego con Alejandro Magno y toda su historia. Y lo leímos desde el versículo 1 hasta el 14. Puedes repasarlo en la clase, en el video anterior. Y hoy vamos a terminar de ver desde el versículo 15 hasta el 27 y cómo lo que vio Daniel es interpretado por la misma palabra de Dios. Aquí Daniel tiene una experiencia con el ángel Gabriel, lo vamos a leer ahora. Pero sabes que también un indicador que hemos puesto, una base que hemos puesto, un principio que hemos puesto en estos videos de estudio, en estas clases de estudio, es que no vamos a hacer ninguna interpretación humana, no vamos a interpretar nada que no esté en la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios con sus concordancias, con sus referencias, nos ayudan a tener luz y asimismo nos ayudan a que podamos comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a leer desde el versículo 15. Daniel va a entender un poco más de lo que vio en los primeros 14 versículos. Veía un carnero que tenía dos cuernos. El carnero es el macho de las ovejas, y el macho cabrío es el macho de las cabras. Entonces Daniel ve que un carnero tenía dos cuernos, uno era más alto que el otro, y también ve que un macho cabrío con un cuerno prominente derribaba a este carnero, y que después ese cuerno era derribado y aparecían otros 4 cuernos y al final un cuerno pequeño. Y también lo hemos hablado bastante, tú y yo tenemos que entender, estudiosos a lo largo de la historia saben que los cuernos simbolizan reyes, emperadores, gobiernos, y el cuerno pequeño tanto en Daniel como en Apocalipsis es una referencia clara al anticristo, el fin de la era. Hablábamos también que muchos han creído que han sido ya otros, el anticristo ya vino, que el anticristo ya pasó con Hitler, con Antíoco Epífanes, que fue uno de los sucesores de Alejandro Magno, pero nosotros no podemos abrazar esa teoría, porque en San Mateo 24, Jesucristo, que fue después de las visiones de Daniel, estamos hablando aproximadamente 300 años después, cuando Cristo ya está en este mundo, está a punto de morir en la cruz, está dando las últimas enseñanzas a sus discípulos. Cronológicamente, Jesucristo en San Mateo 24:15 les da una señal futurista a sus discípulos diciendo: pero cuando ustedes vean en el lugar santo en Jerusalén la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces comienza a darles indicaciones de que tienen que oír. Entonces Jesucristo está hablando de este emperador hacia el futuro. Entonces comenzamos la lectura. Dice el versículo 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, Daniel también está intentando comprender y está viendo. Ahora de aquí en adelante va a entender todo lo que vio atrás con el macho cabrío, el carnero y el cuerno pequeño. Y procuraba comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El ángel Gabriel, tanto como el ángel Miguel, son ángeles, ángeles especiales de Dios, ángeles mensajeros de Dios, que solamente aquí en Daniel y al principio de los evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas, aparecen con indicaciones especiales. Gabriel aparece para anunciar el nacimiento de Jesucristo a María, a José, y son las únicas veces que vemos a mencionar a Gabriel, pero son ángeles especiales con comisiones especiales del cielo. Y el ángel Miguel, lo vamos a ver más adelante aquí en el capítulo 10, 11, aparece también en Apocalipsis. Son las únicas veces que estos seres celestiales, estos ángeles de Dios, son mostrados en la Biblia, y quizás tú sepas acerca de toda una jerarquía angelical que Dios tiene.
pero estos ángeles son muy importantes y vienen con comisiones especiales. Entonces Daniel está viendo que un ser le llama a este ángel Gabriel y le dice: Gabriel, enseña a este la visión. Versículo 17, vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. De esto hablábamos un poco el sábado pasado. Es claro que la Biblia y Dios le está mandando a decir a Daniel: tienes que entender que esto es para el tiempo del fin. Va a haber un cumplimiento en parte de las visiones. Siempre muchas profecías van a tener pequeñas muestras, pequeñas pruebas de lo que va a acontecer al fin de la era, y eso ha pasado una y otra vez a lo largo de toda la historia con muchos acontecimientos. Pero el ángel está diciendo a Daniel: tienes que entender que la cúspide y la plenitud de esta visión va a ser para el tiempo del fin. Versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí comienza la explicación. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Todos sabemos la historia. El primer emperador, un conquistador, un hombre importante en la historia fue Alejandro Magno. Me llama mucho la atención cómo Dios en su palabra hace énfasis en estos hombres, en estas personas que marcaron la historia de una u otra forma, para bien o para mal, o jalaron para un lado o para el otro, pero eran personas que Dios aún mismo en su soberanía había destinado para cumplir propósitos. Y yo te lo he dicho semanas anteriores, a mí leer la historia de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 8, todas estas revelaciones me generan confianza. No importa qué imperio haya existido, no importa quién gobierne, no importa quién se levante, no importa, Dios tiene un día donde todo esto va a terminar, y no me puedo adelantar ahorita, pero tú y yo vamos a comprender el porqué de todas estas cosas, el por qué tiene que haber un emperador, un anticristo, un emperador perverso al fin de la era. Y como te lo digo, no me puedo adelantar, pero Dios tiene propósitos en medio de eso. Aún estos emperadores son instrumentos en las manos de Dios para establecer sus propósitos. Te lo he dicho otras veces. Faraón en los tiempos de Egipto, en los tiempos de Moisés, Faraón era el líder que gobernaba las naciones, era quien tenía el dominio del mundo. Y Dios en el capítulo 8 y 9 de Éxodo aparece a Faraón y le dice: yo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Y Dios sometió las fuerzas de Egipto, el poder de Egipto, el poder de Faraón. El poder de los hombres no tiene ninguna comparación con el poder de Dios. Entonces, pero es impresionante cómo aquí con este cuerno del macho cabrío, el leopardo del capítulo 7, más adelante en el capítulo 10 y 11 vamos a ver que Alejandro Magno juega un papel importante en la historia humana y en la historia bíblica. Entonces luego seguimos, dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces ya también conocemos la historia, la profecía estaba bien marcada. Alejandro Magno fue un líder que murió joven. Él murió a sus 32 años de edad, y como no tenía hijos, sus 4 jefes de ejército tuvieron que tomar el control del mundo, tomar el control de Grecia. Uno fue al norte, otro al sur, otro al este y al oeste, y estos van a continuar jugando un papel importante en lo que estamos aprendiendo, y eso lo vamos a ver más a detalles en el capítulo 11. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo,
se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces aquí sí ya la profecía, la palabra profética nos comienza a dar detalles de lo que va a ser el imperio del anticristo en el fin de los tiempos, y dice que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. Entonces mira los detalles que aquí ya la palabra de Dios, la visión de Dios comienza a tocar de este anticristo, de este emperador perverso. Va a establecer un imperio como ningún otro. Me encanta porque este versículo 25 es una referencia con San Mateo 24, cuando Jesucristo, la primera señal que les da a sus discípulos es: vean que nadie los engañe, porque aparecerán falsos cristos, muchos diciendo que en mi nombre que ellos son. Pero Jesús estaba dando una advertencia clara de que este engañador, este anticristo, tú y yo tenemos que conocer que va a hacerse pasar como un falso Mesías, un falso Cristo. Y esto afecta la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, porque Dios tiene una indignación con el pueblo de Israel. Israel no reconoció a Jesús, el Jesús humilde, el Jesús que murió en la cruz, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Ellos siempre han esperado un emperador, un gobernante, alguien que en su momento en Roma viniera a derrocar a Roma, alguien fuerte con espada en un caballo. Ellos siguen esperando por el Mesías. Lo que son el judío ortodoxo sigue esperando que el Mesías venga, y va a aparecer este falso Mesías, este anticristo perverso, para engañarlos. Y eso lo vamos a aprender más en detalles, porque ya lo vamos a aprender cuando vayamos viendo el final del libro o cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Entonces dice que va a tener sagacidad para prosperar, que va a venir con engaño, que en su corazón se engrandecerá, va a ser altivo, y aún todavía va a hacer guerra contra Jesucristo, el príncipe de los príncipes. Aparece la palabra príncipe con P mayúscula. Sabemos que Jesús es el príncipe de paz. Dice que al final va a ser quebrantado, no con mano humana, porque es Dios el que le pone fin a él, es Dios el que le pone un alto a su imperio, cuando Jesucristo aparece en las nubes para regresar a la tierra, y vamos a ir aprendiendo muchos más detalles de eso. Entonces dice ya el versículo 26 y 27 para finalizar: la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Versículo 27: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Un detalle que me llama mucho la atención es como en todo este proceso Daniel le costó entender comprensión de muchas cosas. Las visiones eran muy fuertes, las experiencias eran muy fuertes. Dios tuvo que enviar ángeles una y otra vez. Daniel tenía experiencias con ángeles una y otra vez para que pudiera comprender. Pero sabes que otra cosa que a mí también me llama la atención es que Daniel era prácticamente el único, o quizá habían muy pocos, que tenían este entendimiento de estas visiones. Y Daniel ya era, imagínate, un viejito entregado a la oración, entregado a la búsqueda, con fuego en el corazón, con pasión, buscando a Dios en ayuno. De hecho, en el capítulo 9 vamos a ver que Daniel va a entrar en un ayuno y va a tener más revelaciones, más visiones de lo que va a pasar. Nos vamos a adentrar en lo que es la visión de la semana 70, un capítulo muy interesante, pero muy difícil también, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a aprenderlo. Pero Daniel era casi que el único, o muy pocos, que buscaban a Dios con tanta pasión. Y Daniel tenía la capacidad de conmover los ambientes espirituales, hacer que ángeles vinieran para que pudieran ver estos ambientes tan gloriosos. Ahora, hoy en este fin de la era, en estos últimos tiempos, en el año 2025 de la historia, no solo hay uno, habemos muchos, hay mucha gente, iglesias, pueblo de Dios que está buscando con jornadas de oración, jornadas de intercesión,
ayunos, y yo creo que Dios está conmoviendo cielo y tierra. En lo espiritual están pasando muchas cosas por pueblo que busca a Dios con fuego y pasión, así como Daniel lo tenía. Entonces vemos que Daniel termina cansado, termina con parte de confusión, no entendía muchas cosas. Las visiones continúan, como te dije, todo va conectado. Cuando vayamos viendo el 9, el 10, el 11, el 12, vamos a ir entendiendo mucho más. Entonces también es bueno que quedemos ahí fascinados, que quedemos con ganas de más por ver lo que viene, y es interesante que nada nos tome por engaño. Vamos a aprender mucho del regreso de Jesús, las dinámicas de los últimos tiempos, lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir en las naciones. Parte del imperio del anticristo, está bien conocerlo. No tenemos que fascinarnos por quién va a ser, si va a ser fulano, va a ser mengano, no es ese el punto, pero sí tener claridad, luz, para cuando veamos que cosas están ocurriendo en el mundo, tengamos entendimiento de que se están cumpliendo las palabras, se están cumpliendo las profecías. Vamos a tener una guía de oración, y como te lo digo, estoy seguro que vamos a tener mucha luz de parte de Dios, mucha claridad, una guía de oración bíblica. Falta mucho, como te digo, falta terminar este libro, falta de ver Apocalipsis con un grupo de amigos. Estamos muy agradecidos con la misericordia de Dios por ver todo lo que estamos viendo y entender que hay dinámicas que vienen para esta tierra, vienen cosas buenas y cosas difíciles, y tenemos que estar preparados por cualquier cosa que ocurra. Y quiero terminar con esto para cerrar la sesión de hoy, y que el otro sábado vayamos al capítulo 9. Recuerdo una enseñanza muy clara de Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque es ancha y espaciosa la puerta que lleva al camino de perdición, y muchos entran por ella. Pero angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo, familia, el cristianismo nunca fue fácil. Si alguien te dijo que el cristianismo iba a ser fácil, eso te engañaron. Y de hecho, la vida misma no es fácil. La vida es linda, la vida es bella, tiene momentos muy lindos, muy buenos, pero también tiene momentos muy adversos. Y tú y yo tenemos que entender, comprender que, por ejemplo, la muerte es parte de la vida. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay tiempos de reír, hay tiempos de llorar. Todo tiene su tiempo, y tenemos que comprender que no estamos exentos de una enfermedad, no estamos exentos de una muerte. Y muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, se nos dice: no te puedes enfermar, reprendemos la enfermedad, lo prohibimos la enfermedad, prohibimos la muerte, pero es parte de nuestro cuerpo. Jesús nos hizo con un cuerpo humano, con un cuerpo físico, con un cuerpo que tiene debilidades, que tiene padecimientos, que si te golpeas un dedo te duele, porque es parte de la vida. Y yo se lo he dicho muy de cerca a amigos muy queridos: nosotros no estamos exentos. Yo estoy asombrado como Dios tiene mucho amor y misericordia con nuestra nación Honduras. Generalmente no sufrimos en extremo catástrofes naturales, quizás como muchos países del Caribe y Centroamérica sí tenemos huracanes, lluvias, etcétera, pero ser terremotos, tsunamis, en nuestra nación, por la misericordia y la mano de Dios, no pasa en muchos otros países que lamentamos. Por ahí quizás algo de Sudamérica, México, el Oriente, Japón, Europa, etcétera. Nosotros vemos cómo hay conmociones mundiales en todo el mundo, pero tampoco estamos exentos. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo reaccionarías el día de mañana ante una catástrofe ambiental, natural? ¿Tendremos la madurez para posicionarnos en objetividad y enfrentar con Dios cualquier situación que pueda venir? Siempre hago esta broma: a veces nosotros solo se nos quita el internet, se nos quita el wifi y nos descontrolamos, se va la luz un par de horas y estamos descontrolados. Entonces no estamos exentos de ninguna cosa, y tenemos que entender eso, y tenemos que prepararlo, y tenemos que ver que ese escenario es bíblico. En el año de la pandemia, en 2020, ningún ministerio, ninguna congregación, ningún hombre de Dios, ningún profeta se levantó a decir: viene un
un año de encierro, viene un año donde van a morir millones, viene un año, un gran porcentaje de la población mundial va a fallecer. Nadie dijo eso. En muchas congregaciones se dijo, este es el año de tal cosa, este es el año del ensanchamiento, de las puertas abiertas, el año de tal, pero nadie dijo, viene un encierro global. Ciudades multitudinarias como Manhattan, la muralla china, Disney World, etcétera, donde las 24 horas del día hay miles y miles y cientos de personas en todo lugar, estaban vacíos y el mundo fue conmovido. Dios conmovió las naciones apenas un poquito en comparación con lo que las palabras de Jesucristo nos dicen en San Mateo 24, en las visiones de Daniel, en las visiones de Apocalipsis. Y esto no tiene que causarnos ningún temor, pero tiene que prepararnos. Dios tiene un plan, Dios tiene una agenda y Dios tiene a su pueblo en su mano para que caminemos en victoria, pero confiados y preparados. Entonces nos quedamos ahí por hoy. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente sábado a las 9. Comparte esto con todos los que tú puedas en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, para que nos preparemos, tengamos luz, claridad y la guía del Señor en lo que está por venir.